Hola mis queridos hermanos, hermanas que entrarán a escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 7 que tiene como título la oración. Vamos a inclinar el rostro y a pedir, como es nuestra costumbre, la guía de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. En esta hora pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría para poder, en tu nombre, comentar esta lección de la escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, seguimos hablando acerca de la oración. Y como es costumbre de la autora, ella siempre trata de que nosotros podamos hacernos un autoanálisis, un autoexamen. Entonces hay preguntas aquí que debemos responder en una forma personal y que al estudiar esta lección posiblemente nos arroje luz para saber cómo está nuestra vida devocional. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. La oración es como el latido de nuestro corazón. Sin ella, sin esa comunicación con Dios, podemos, mis queridos hermanos, morir espiritualmente. Si queremos crecer, necesitamos orar. Por lo tanto, hay algunas preguntas que se hacen aquí que debemos responder, como ya mencioné, en una forma personal. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Con qué frecuencia oro yo? ¿Con cuánto fervor? ¿Con qué expectación? ¿Oras a diario o solo en situaciones de emergencia? Cuando tenemos problemas, cuando nos enfermamos, cuando necesitamos algo. Dice, tus oraciones siempre son de petición o también hay alabanzas en esas oraciones que nosotros hacemos. Entonces nos pregunta aquí si oramos de mañana antes de comer o si oramos a lo largo del día, si mantenemos nuestra mente conectada con el Señor. En el libro de Tesalonicenses se nos dice orad sin cesar. Así que nos dice aquí en la introducción que nosotros somos como las ramas. Cristo es la savia, pero para mantener esa alimentación espiritual necesitamos orar. Por lo tanto, en esta semana vamos a estudiar acerca de hombres que oraron en momentos de crisis, como Elías. Vamos a ver cómo el Señor Jesús nos enseña a orar, cómo debemos orar. Así que esta lección está muy interesante. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 62 y versículo número 8. Pueblos esperen en él en todo tiempo, derramen ante él su corazón. Dios es nuestro refugio. Sin más, entonces nos vamos a ir al día domingo, pero me gustaría leer una cita que encontramos en el libro de Obreros Evangélicos, la página número 268. La oración en familia y la que se hace en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Fue en el monte con Dios donde Moisés contempló el modelo de aquel edificio maravilloso que había de ser morada de la gloria divina. Es en el monte con Dios, el lugar secreto de comunión,
donde hemos de contemplar su glorioso ideal para la humanidad. Así seremos habilitados para dirigir de tal manera la edificación de nuestro carácter que se realice para nosotros la promesa: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Muy bien, una hermosa cita que desarrollaremos más adelante. Vamos a estudiar lo que esta cita dice en el día en que el Señor Jesús nos enseñó a orar. Muy bien, ahora sí nos vamos al día domingo. El día domingo tiene como título Elías, la oración en medio de la crisis. Creo que todos conocemos la historia del profeta Elías. Vivió uno de los momentos más difíciles. Acab se había casado con Jezabel y Jezabel era una fiel adoradora de Baal. Era la hija de un sacerdote y perseguía a los profetas de Dios para quitarle la vida. Estaban escondidos y en este periodo Elías reta a los profetas falsos en el monte Carmelo, y allí el profeta obtiene una gran victoria en el nombre del Señor. Tal fue la victoria que se mandaron a degollar a todos los falsos adoradores de Baal, de Satanás. Pero leemos en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19. Usted sería bueno que lea todo el capítulo. No podemos leerlo todo por falta de tiempo, pero leeremos hasta el versículo número 4. Después de este gran milagro, de esta gran victoria, Jezabel le mandó un mensaje al profeta Elías. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Como vemos aquí, después de esa gran victoria y la reacción que tuvo esta mujer, esta Jezabel, Elías se desanima. Ya estudiamos en una lección profundamente lo que le pasó al profeta Elías. Estaba cansado, agotado, había conducido el carruaje del rey hasta su ciudad. Así que en esta condición el profeta parece que entró en un estado de depresión, y entonces desalentado, no podía creer lo que estaba sucediendo, que después que se había hecho este milagro, él pensó en la dureza del corazón del rey Acab, de los seguidores de Dios, y dijo: realmente no vale la pena. Esto lo dice el espíritu de profecía también. Así que se fue al desierto y deseó morir. Sin embargo, en esta historia vemos cómo Dios no deja a su siervo, sino que va, le envía un ángel, le da una torta, y qué torta más poderosa, porque caminó 40 días y 40 noches con este alimento que le proveyó Dios a través de este ángel. Dios no lo abandonó,
le dijo que iba a ser reemplazado, pero que su obra todavía no había terminado. Y la lección nos dice que Dios responde de una manera diferente, ¿verdad? Con un silbido suave y apacible. Y hay veces Dios tiene 1001 maneras de responder a nuestras oraciones. Así que en este momento de crisis, cuando el profeta pasaba por un momento tan duro, Dios lo sostuvo, no lo abandonó. Así que tú y yo también, cuando oramos en momentos difíciles, momentos en los cuales no sabemos qué hacer, Dios, así como cuidó a Elías, también nos va a cuidar a nosotros. Pero la expectativa que tenemos a veces es muy diferente a las expectativas de Dios. Eso sí, en el libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 8 y 9, nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Podemos decir entonces, para resumir, mis queridos hermanos, en medio de las crisis y las pruebas, oremos al Señor. Él responderá de acuerdo a su sabiduría, su voluntad, y la respuesta que Dios nos dé siempre será mejor. Nos vamos al día lunes. El día lunes tiene como título: cuando parece no haber respuesta. Una de las preguntas a la cual tenemos que hacer frente cuando damos estudios bíblicos, si tú has dado la fe de Jesús, es: ¿responde Dios siempre las oraciones? Hay una pregunta en la fe de Jesús que tenemos que responder, y la respuesta es sí. Dios siempre responde las oraciones. A veces Dios dice que sí de inmediato. A veces tenemos que esperar el momento indicado, el momento perfecto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces Dios simplemente puede decir que no a un pedido que nosotros estemos haciendo. En esta lección vamos a ver algunos parámetros que pudieran arrojarnos luz para que podamos entender por qué Dios a veces no puede responder o no quiere responder alguna oración, porque no sería para nuestro propio bien. Así que en este día se nos dice que hay veces pareciera que Dios no responde las oraciones. Nos da un ejemplo de Ana. Todos conocemos que Ana quería tener un hijo. Conocemos la historia, cómo Penina se burlaba de ella, cómo ella ansiaba tener un niño. Sabemos que para aquel entonces tener un hijo era de suma importancia. El no tenerlo tenía que ver con la espiritualidad. Era como que la bendición no estaba con esa mujer. Así que Ana oraba y oraba, y parecía que el Señor no respondía. Sin embargo, Dios respondió esa oración en el tiempo de Él, no en el tiempo de ella. Y nosotros sabemos que uno de los más grandes profetas que han existido fue el profeta Samuel, hijo de Ana. Muy bien, pero vamos a leer lo que la Cartilla de Escuela Sabática nos enseña acerca de cómo es que Dios responde, qué toma en cuenta Él para responder las oraciones. Él quiere responder las oraciones. Su palabra dice que lo que nosotros le pedimos, Él lo va a responder. Pero aquí dice, por ejemplo, procura que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. Venga tu reino, dijo el Señor Jesús. Hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos, dice, y sí sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que una de las consideraciones es que nosotros podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La otra razón por la cual nosotros pudiéramos en algún momento no recibir esa respuesta tan rápida es que nosotros debemos considerar los motivos por los cuales pedimos algo. Proverbio 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Santiago 4:3, un texto muy conocido, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces pedimos cosas a veces que no nos convienen. Dios quisiera dárnoslas, pero esas mismas cosas que no nos convienen nos pueden llevar a nosotros a la misma perdición. Y yo he visto casos en los cuales personas han pedido y han logrado lo que ellos han querido y se han apartado del Señor. Dice aquí también que tenemos que ser conscientes y no estar acariciando pecados. El Salmo 66, versículo 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, Él oye la oración de los justos. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, ¿verdad? También dice que debemos perseverar en la oración. Debemos también perdonar a los demás. El Padre Nuestro claramente dice, y cuando oréis o cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que estos son algunos de los requisitos que Dios toma en cuenta para poder responder esas oraciones. Ahora, Dios es bueno. Hay veces Dios las responde. Dios nos ayuda. Hay veces pues no tenemos ni fe la que debiéramos de tener. Eso le pasó cuando oraban por Pedro, ¿verdad? Cuando fueron a abrir la puerta, no querían abrirla porque no podían creer que habían estado orando por un milagro y Dios lo hizo. Dios es sumamente misericordioso, pero el Señor nos pide que nosotros podamos seguir estos requisitos para que Él pueda responder. Y lo último es que Dios ve el panorama completo y sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Leemos en Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis, dice, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y
aunque a veces no nos responda como ya vimos en el día domingo, de la forma que nosotros pensamos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi querido hermano, Dios responde siempre las oraciones. A veces dice que sí, como ya mencionamos, inmediatamente uno sabe que el Señor le respondió. A veces no estamos preparados y Dios espera. A veces el Señor dice que no. Y a veces Dios mira el panorama completo. Y por eso, de acuerdo a su bienestar, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que es mejor para ti, entonces Él responderá nuestros pedidos. Gracias a Dios que el Señor es un Dios justo y bondadoso. Yo he escuchado oraciones que se han hecho que si Dios las respondiera, eso sería una tragedia en nuestra propia vida. Vamos a leer una cita que está en el espíritu de profecía que a mí me fascina. Y es que a veces realmente oramos y pensamos que lo que pedimos es bueno, hasta prometemos cosas, bueno, tiene que ver con bienes materiales. Muchos se preguntan, pero ¿por qué? Otros hasta se comparan, como el salmista del Salmo 73, Asaf, y dicen, ¿por qué a otros le va bien y por qué a mí no? Sin embargo, esta cita es maravillosa. La encontramos en la matutina Conflicto y Valor, página número 228. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuran entre nuestras mayores bendiciones. Mi querido hermano, cuando estemos en el mar de vidrio, cuando estemos en la presencia del Señor, hay otra cita que dice que donde vimos tristeza, donde vimos que nuestros sueños no se hicieron realidad, realmente Dios estaba obrando, y que si Él hubiera respondido a esas oraciones, posiblemente no estaríamos con Cristo por la eternidad. Mis queridos hermanos, acuérdate, Dios ve el panorama completo. Nosotros no podemos verlo. Por eso siempre debemos pedir al Señor que responda a nuestras oraciones, cualquiera que sea, aunque pensemos que es algo bueno, de acuerdo a la voluntad y los propósitos del Señor. El día martes tiene como título Jesús nos enseña a orar. En la cultura donde yo estoy aquí en Canadá, lo que explica la lección es común. Ahora, no estoy diciendo que sea igual o con el mismo objetivo que tenían los fariseos, que eran de ser escuchados, oraciones que eran escritas, repeticiones. A Cristo, como dice la lección, no le interesó mucho esta forma de orar. Acá una vez mi hija, que una de las más pequeñas, o la pequeña, que iba al colegio, tenía que orar en un evento donde estaban reunidos todos los alumnos y los profesores, y entonces alguien le sugirió que escribiera la oración. Acá pues las personas de habla inglesas, como le llamamos white guy, las personas blancas, a veces escriben sus oraciones, no quieren equivocarse, quieren hacerlas bien. Y yo le dije a mi hija, me vino a preguntar si hacía esto o no, le dije, yo creo que lo que tienes que hacer es orar en el nombre del Señor, pedir a Él que te dé las palabras y hacerlo en una forma espontánea. Eso demuestra la relación que tenemos con el Señor. Podría ser que esas oraciones escritas sean una muestra de que oramos muy poco con el Señor, ¿verdad? Entonces no sabemos qué decir y queremos escribirla. El Señor Jesús nos dice aquí en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo, mi querido hermano, que la oración secreta es una de las oraciones más importantes que pueden haber. Primero, porque en secreto tú estás demostrando que tú crees en el todo creador. Segundo, la sierva de Dios dice, ya lo estudiamos la semana pasada, hay cosas que solamente quieres decirle al Señor. Es un encuentro entre Él y tú, los dos, y allí se habla con el Señor. No está mal, como decía la lección de la escuela sabática la semana pasada, orar en público, pero la oración secreta debe formar parte de nuestra vida de devoción. Aquí en la lección se nos dan muchos pasajes donde se nos dice, ¿verdad? Que Jesús se levantaba muy de mañana, Marcos 1:35, siendo aún oscuro, salía, dice, y se iba a un lugar desierto y oraba. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y podemos leer pasaje tras pasaje donde el Señor se iba a un lugar desierto, así como hizo Enoc, y oraba, tenía una comunión con su Padre. Bueno, yo creo que nosotros también debemos tener nuestro altar, como estudiamos la semana pasada, para orar con el Señor. Es más, mi última oración siempre es a solas con mi Dios, mis queridos hermanos. Así que también el Señor nos dio una forma de orar. No es que tenemos que repetirla, dice la sierva de Dios. Simplemente es una forma para que nosotros podamos guiarnos. En primer lugar, Él nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Allá nos dirigimos a donde está el Señor. Y eso nos indica que tenemos que reconocer, ¿verdad?, que nuestro Dios, mis queridos hermanos, está en el cielo, que nosotros estamos aquí, que somos seres humanos, pero que podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. Reconocer la santidad de Dios. Los ángeles se tapan el rostro cuando dice, escuchan el nombre del Señor. Debemos orar que venga Cristo, venga su reino. Siempre debemos pedir que venga el Señor a buscar a su pueblo, a buscarnos a nosotros, ¿verdad? Y debemos pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. Pedir por el pan de cada día, no solo el nuestro, y no solamente el físico, sino también el pan espiritual. Cristo dijo, no solamente de pan, ¿verdad?, vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y el Padre nuestro nos pide que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, así como el Señor nos perdona a nosotros. Y también el Padre nuestro nos dice que debemos orar para que el Señor no nos deje caer en la tentación, sino que nos pueda librar. Algunas versiones dicen del maligno, otras versiones dicen del mal, pero debemos reconocer, pedir que estamos envueltos en una batalla y que solo Dios nos puede ayudar a vencer a esas tentaciones. Y después debemos, dice, reconocer que de Él es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso nos incluye a nosotros, que también le pertenecemos al Señor. Muy bien, ahora nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título Alabanza, confesión y pedidos de gratitud. Muy bien, en esta lección se nos enseña que hay diferentes clases de oración. Hay oraciones que hacemos por pedidos, ¿verdad? Pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé un trabajo.
Hay oraciones de intercesión, pedimos por los demás, que los ayude el Señor, que los fortalezca, que le envíe su espíritu para que los convierta. Hay oraciones en las cuales debemos solamente alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Hay oraciones que son de confesión y de perdón. Pedir al Señor que nos ayude a confesar. Esa oración debería ser diaria cada vez que nos acostamos, como Job. Pedir por nuestros hijos por si acaso, dice, han pecado, y lo más probable es que sí, ¿verdad? Cometemos errores cada día, no hay nadie que no cometa errores, pero debemos confesarlos, pedir al Señor que nos perdone. Y por supuesto, debemos también, como el apóstol San Pablo en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, usted debe leer todo el capítulo 9, se da un modelo de oración. Aquí lo que sale, podemos decir, lo que podemos ver más marcado en esta oración es que Daniel ora pidiendo perdón por los pecados, lo reconoce a Dios como el creador del universo. Y vamos a leer algunos pasajes del versículo 4 al versículo número 6, donde dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Como vemos aquí en esta oración que hizo Daniel, están todas esas clases de oraciones en las cuales nosotros también deberíamos de hacer. Aquí hay confesión, se reconoce a Dios que es un Dios grande, se reconoce un Dios de misericordia, un Dios que ama, se pide a Dios que podamos ser fiel a sus mandamientos. Así que, bueno, este modelo, esta oración debemos estudiarla. Se ve que Daniel tenía una relación, ya estudiamos cómo oraba el profeta. Así también nosotros debemos tener esa relación con Dios y poder orar. Bueno, nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título otras preguntas acerca de la oración. Muy bien, en este día hay algunas preguntas interesantes. La primera pregunta es: ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Y entonces la sierva de Dios escribe en El Camino a Cristo respondiendo a esta pregunta. No es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él. La oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que orar nos eleva a nosotros hacia Él. Bueno, la respuesta es sencilla. Oramos porque queremos tener una relación con un Dios real. Queremos hablar, conversar con Él como se conversa con un amigo, siempre y tanto, repito, recordemos que no estamos hablando con alguien que sea igual a nosotros, sino un Dios que vive en el cielo, un Dios santo, y que aunque Él nos ama, tenemos que acercarnos a Él con respeto y devoción. La otra pregunta es: ¿por qué orar cuando todo está bien? Bueno, la respuesta sería lo mismo, ¿verdad? Sigue siendo la misma. Aunque todo esté bien, nosotros tenemos una relación. Es como: ¿por qué hablo con mi esposa si todo está bien? No hablo con ella cuando hay una dificultad, o trato de ayudarla cuando está enferma. Siempre
debemos mantener la comunicación. En un lugar donde no hay comunicación, hay divorcio. Debemos de comunicarnos, así como nos comunicamos en la familia, debemos también comunicarnos aún más con Dios, porque Él mantiene unida a nuestra familia. Y luego nos dice el papel de la fe, por supuesto. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que lo buscan. No podemos orar solo por costumbre. Realmente necesitamos experimentar una relación personal, un ser que existe, que se preocupa por nosotros. Y bueno, aquí nos dice que hay veces nosotros pedimos mal, pero que el Espíritu del Señor, Él transforma o intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice, porque Él escudriña los corazones y transforma esas oraciones, intercede para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad, que ya estudiamos, es la mejor para nuestra vida. Y aquí dice con quién debo orar. Bueno, yo he hecho muchas vigilias, y allí cuando me ha tocado dirigir las oraciones, pues hay muchas formas en las cuales nosotros podemos organizar estas sesiones de oraciones que se van llevando a cabo durante las vigilias. A veces oramos en una forma personal, a veces oramos de dos en dos, a veces oramos en familia, a veces oramos por esposos, a veces oramos los hijos, a veces oramos padre y hijo, madre y hija. Hay muchas formas. Debemos orar de esta forma con la familia, con los amigos. A veces hacemos un círculo, todos agarrados de la mano para pedir a Dios por las peticiones que se han escrito durante la vigilia. Y bueno, mi querido hermano, pero es muy importante recalcar, como dice la lección, que la oración en secreto es una de las oraciones más importantes que nosotros podemos hacer. En ella reconocemos que tenemos fe en un Dios santo y justo. Mis queridos hermanos, la oración es el latido del corazón. Yo no sé cuánto oras tú. Ahora tenemos que responder después de este estudio a las preguntas que se hicieron al comienzo, en la introducción de la lección. ¿Cuántas horas dedicamos a la oración? ¿Por qué oramos? ¿Solamente cuando tenemos dificultades o oramos en los momentos, como dice la lección, de bienestar? ¿Oramos cuando todo está bien o solamente oramos cuando tenemos, como ya repetimos, alguna necesidad, alguna enfermedad? ¿Cómo está la oración en nuestras vidas? Mi querido hermano, lo cierto es que Dios es un Dios misericordioso. Dios quiere el bien para nosotros. Deberíamos reflexionar seriamente en esta lección de la escuela sabática, como quiere la autora, en una forma personal y responder a esas preguntas que están en la introducción de la escuela sabática. Quiera Dios, mi querido hermano, que nosotros seamos hombres de oración, que realmente podamos comunicarnos con el cielo y que al hacer esto realmente podamos ser transformados y sentir la presencia de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Y mis queridos hermanos, ponle tus pedidos en las manos del Señor, que Él contestará a su tiempo de acuerdo a su voluntad. Acuérdate, Dios es un Dios que quiere el bien para nosotros. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.